Mister. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ok, ahora sí. Ahora sí. creo que no me estaban escuchando. Bueno, comencemos. Bienvenidos sean todos a esta jornada organizada por la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y la Maestría en Derecho Internacional Privado y comparado a la Universidad Central de Venezuela, la cual ha sido titulada Las relaciones entre el derecho mercantil y el derecho internacional privado, entre la historia común y las derogatorias. A continuación, les indicaremos unas breves reglas para el desarrollo de esta jornada. En primer lugar, les pedimos mantener micrófonos y cámaras apagadas para el mejor desarrollo de esta jornada. Pueden hacer las preguntas que consideren, ya sea a través del chat de Zoom, y las mismas serán respondidas al final de las 4 ponencias. Es importante informarles que para poder recibir el certificado de participación deberán completar el formulario que será circulado por este chat de Zoom, y este mencionado certificado será enviado dentro de los 20 días hábiles siguientes al día de hoy. Si bien el formulario será enviado constantemente durante toda la jornada, será suficiente con que se registren una sola vez. Adicionalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Sovedem en X o Twitter y @Sovedem_AC en Instagram. El día de hoy contaremos con las siguientes ponencias: la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado y las derogatorias al Código de Comercio por parte del doctor Eugenio Hernández Bretón; la Lex Mercatoria como un punto de encuentro por el doctor José Antonio Briceño Laborí; derecho aplicable a la capacidad y la forma de los títulos valores por la doctora Claudia Madrid Martínez; y sociedades extranjeras y derecho y registro mercantil por la doctora Nayibe Chacón. Sin más, quisiera presentarles al primer ponente de hoy, el doctor Eugenio Hernández Bretón, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor de la Universidad de Heidelberg, Alemania, máster en Derecho de la Universidad de Tübingen, Alemania, y de la Columbia University de Nueva York, diplomado en Derecho Comparado de la Facultad Internacional para la Enseñanza del Derecho Comparado de Francia, socio del despacho de abogados miembros de la firma internacional Baker McKenzie, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Monte Ávila y profesor de Derecho Internacional Privado y Derecho Procesal Civil Internacional de la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al CEDCA por el apoyo técnico y por supuesto también acá en esta colaboración con Sovedem, que nos complace mucho. Y bueno, les expreso todo este saludo no solamente en nombre propio, sino también en nombre de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Preparé unas láminas que voy a pasar ahora a compartir. Espero que se puedan ver bien eh, todas ellas. Ok. ¿Pueden ver las láminas Eh, eh, ahora? ¿Ya? Estamos viendo su correo. Déjame buscar la presentación otra vez, perdón. Aquí está. Ahí sí la tienen, ¿verdad? Ahora sí. Correcto, sí. Ok. Dame un segundito nada más aquí para que esté todo. Ok. Listo. Ok. Ahí estamos. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahí voy con esta presentación. Eh, Se trata aquí en términos generales de una problemática que es común a todos los cambios normativos que se suceden en todos los sistemas jurídicos del mundo. Y por supuesto, para nosotros también es un tema que va afectando diferentes áreas del derecho, desde el derecho constitucional, pasando por la normativa general o la teoría general del derecho, hasta los asuntos más particulares que pueden incluirse en cada una de las diferentes leyes que pretenden sustituir, o reemplazar o modificar la legislación preexistente. Yo me voy a centrar en un planteamiento general de las dificultades
que desde el punto de vista teórico y más concretamente también desde el punto de vista práctico se presentan, y más específicamente en lo que tiene que ver en la vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, como ustedes saben, de 1998, y las derogatorias que su entrada en vigencia han supuesto respecto del Código de Comercio. Es un tema que, si se quiere, hemos podido haber discutido desde hace bastante tiempo, pero tan solo ocasionalmente se presentó alguna discusión. Ya de una vez, y para ilustrar, voy a destacar algunas publicaciones, artículos que específicamente eh, se produjeron en este tema en particular. Aquí los quiero referir concretamente a lo que aparece en una lámina posterior, en esta que está acá. Estos son simplemente unos 5 artículos que de manera especial o particular se refieren a este problema de la derogatoria de las disposiciones del Código de Comercio con ocasión de la entrada en vigor de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998. Bueno, sobre eso volveré. Vamos ahora a hacer el planteamiento del problema, los temas relativos a la vigencia y a la derogatoria de la ley en general. Aquí la problemática surge a raíz de, digamos, dos disposiciones particulares de la ley. Una, el artículo 64, que establecía o que estableció la entrada en vigor de la ley de Derecho Internacional Privado 6 meses después de su publicación en Gaceta Oficial, cosa que ya sucedió el día 6 de febrero del año 1999. Sería la fecha de entrada en vigor, la fecha de vigencia de las disposiciones de la ley de Derecho Internacional Privado. Ello se produce para nosotros básicamente en atención a la concurrencia de las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Publicaciones Oficiales. Hoy en día, la Ley de Publicaciones Oficiales, ustedes saben, fue reformada de manera importante en el año de 1992. Para ese entonces, en el año 1998, 1999 se encontraba en vigor en la versión de 1941. Ahora, más concretamente, el problema de las derogatorias se centra en especial para la Ley de Derecho Internacional Privado en torno al artículo 63. Ya más adelante iremos al texto, pero es básicamente esa disposición tan particular del artículo 63 la que genera o la que puede generar discusiones, diferencias interpretativas. Porque desde el punto de vista normativo venezolano, el tema de la derogación o de la derogatoria de las leyes, y aquí estoy hablando de la derogatoria establecida en atención a normas que son de igual rango como, y de igual jerarquía, como es aquí el caso del Código de Comercio y la Ley de Derecho Internacional Privado, tiende a discutirse entre nosotros en base a ciertos principios que son de general aceptación a nivel universal, que son, por una parte, ese aforismo latino de la lex posterior derogat priori, es decir, la ley posterior deroga a la ley anterior, y eso puede tener soporte constitucional en el artículo 218, es decir, la preferencia o la preeminencia del criterio cronológico. La ley posterior deja sin efecto o deroga a la ley anterior. Y junto a ella tenemos el criterio de la especialidad, que entre nosotros podría sostenerse sobre la base del artículo 14 del Código Civil. Ese principio, otra vez, o aforismo latino de la lex specialis derogat lex al general. Ahora, hay un problema teórico que también se plantea cuando hay la sucesión de normas y en el caso particular, una disposición general afecta a una disposición previa especial. Aquí se ha formulado, desde el punto de vista de los comentarios en muy diversas partes del mundo, incluso recogido entre nosotros, bajo la fórmula de la lex posterior generalis non derogat legi priori specialis. Sin embargo, es decir, aquí planteando entonces que la ley general posterior no deroga a la ley especial anterior. Sin embargo, esta es una regla
que en el mundo en general también ha sido objeto de múltiples críticas, no solamente por las dificultades que presenta su individualización o su concretización para su aplicación, sino una regla que realmente, por lo menos en el caso venezolano, encontrarle un asidero, ya sea constitucional o un asidero normativo, no resulta una tarea sencilla. Es decir, no existe o no creo que exista una disposición que consagre esta regla que se ha buscado como la fórmula de solución y de armonización entre las dos reglas o aforismos que antes referí. Sobre esto volveré unos minutos más adelante. Ahora, las normas de la ley, las normas de derecho internacional privado del Código de Comercio son variadas, son diversas en diversos sectores, no están establecidas de manera sistemática. Encontramos disposiciones en materia de letra de cambio, particularmente entre los artículos 483 al 485. Serán comentarios, me imagino, más adelante, en temas de capacidad para obligarse por medio de letra de cambio, el tema, la regulación del reenvío, en un caso particular, la forma de las obligaciones cambiarias y las formas y términos del protesto y otros actos de conservación de derechos. Sin embargo, para los pagarés y los cheques encontramos en esas disposiciones del Código de Comercio que no hay una referencia expresa eh, a las regulaciones de conflicto de leyes de la letra de cambio. Y aquí quedarían entonces apartadas. Para el caso particular de los contratos, el artículo 116 del Código de Comercio plantea también un ámbito para la discusión y las disposiciones sobre sociedades extranjeras, los artículos 354 y siguientes. Hay otras más que no he referido acá, como por ejemplo las que podemos encontrar en materia de quiebra y atraso, por ejemplo. Ahora, la Ley de Derecho Internacional Privado, por su parte, incluye una serie de disposiciones de carácter general en materia de capacidad de las personas físicas o naturales, estableciendo o cambiando el factor de conexión que se recogía, por ejemplo, en materia de capacidad cambiaria en el 483, nacionalidad y ahora domicilio, por ejemplo. También disposiciones particulares en materia de personas jurídicas de derecho privado, el factor de conexión en lugar de constitución, en materia de forma de los actos jurídicos del artículo 37 con sus conexiones alternativas y particularmente en materia de contratos, sin distinguir entre mercantiles y otro tipo, pero contratos en general, en los cuales en los artículos 29 y 31 de la ley se recoge el principio de autonomía de las partes, de los vínculos más estrechos la función especial que se reconoce a la nueva lex mercatoria. Ahora vamos al tema particular acá. La fórmula derogatoria que emplea la Ley de Derecho Internacional Privado en el artículo 63 está allí reflejada, está allí en verde en esta lámina. Se derogan todas las disposiciones que regulen la materia objeto de esta ley. Este no es un tipo de fórmula derogatoria muy común entre nosotros. Generalmente entre nosotros aceptamos el tipo o seguimos el tipo de derogación expresa, es decir, cuando hay una referencia particular a un texto normativo o hay una referencia a artículos de ciertos tipos, de ciertos textos normativos que se identifican claramente, y allí hablamos nosotros de la derogación expresa. Más comúnmente entre nosotros tenemos la derogación tácita, y esa derogación tácita viene determinada evidentemente porque no hay una referencia clara, particular, a un texto normativo o a una disposición o serie de disposiciones de textos normativos preexistentes, sino que la derogación tácita se produce como consecuencia de incompatibilidad material, incompatibilidad de normas. Es decir, hay una diferencia de regulación establecida entre la disposición anterior y la disposición posterior. En esos casos hemos establecido que si hay esa incompatibilidad material, entonces habrá de privar la norma posterior. Ahora, hay un tercer tipo de derogación que se conoce como la derogación orgánica, que en algunos sistemas normativos ha sido recogida, por ejemplo, el caso italiano, también los colombianos la han reconocido. Y en España también se habla de la misma, pero entre nosotros hablar de derogación orgánica no forma parte de la terminología común y corriente entre nosotros. La derogación orgánica se refiere desde el punto de vista cualitativo
a la derogación de las disposiciones preexistentes que regulan una determinada materia por las disposiciones posteriores que regulan la misma materia, sin que sea necesario una incompatibilidad material. Es decir, no estaríamos, para algunos se trataría de un tipo de derogación tácita, pero hay otros que tratan de asimilarla más a la derogación expresa. Entonces, nuestro tema aquí, o nuestro punto de discusión es el artículo 63, porque aquí tendríamos una suerte de normas contenidas en la Ley de Derecho Internacional Privado de un ámbito de aplicación más general respecto de normas de ámbito de aplicación más especial contenidas en el Código de Comercio. Entonces, la cuestión es cómo solucionar o cómo determinar la fuerza derogatoria en atención al artículo 63. Y para esto lo que se sugiere es tratar de entrar en un supuesto de interpretación, es decir, de buscar la voluntad de las disposiciones posteriores de carácter general respecto de las anteriores. Y para esto, el elemento del que podemos valernos y debemos valernos forzosamente es de la exposición de motivos del proyecto de ley de ley de derecho internacional privado, que aunque no tenga una fuerza normativa directa, expresa y no sea de carácter vinculante, por supuesto, sin embargo, sirve también para ilustrar lo que se quiso. Y aquí voy a hacer referencia a un par de extractos de la exposición de motivos del proyecto de ley. Y aquí voy, porque hay autores que han tratado de buscar también en la exposición de motivos otras soportes para otras interpretaciones, pero creo que aquí se han olvidado de ver en conjunto los aspectos relevantes de la exposición de motivos. Fíjense que aquí lo que primero quiero destacar es que esta primera oración acá, voy a leerlo para destacar lo más relevante. Al redactar el proyecto de ley de derecho internacional privado, se ha partido del concepto de que las normas de derecho internacional privado eran, en sentido estricto, las relativas al derecho privado sustantivo, que es esencialmente, fíjense como dice acá, derecho civil y derecho mercantil, y también el derecho procesal civil, y que solo ellas, incluidas por supuesto el derecho mercantil, ellas debían formar parte de su articulado. Es decir, debían, la ley de derecho internacional privado, el proyecto, expresado en el proyecto, estaba consciente de que iba a regular también temas del derecho, las relativas al derecho privado sustantivo, incluyendo, por supuesto, el derecho mercantil. Es decir, no es que dejó por fuera el derecho mercantil, sino lo tomó muy en cuenta. Ahora, en particular, al hablar el proyecto acerca del derecho mercantil internacional, sí reconoció que se prefirió no establecer una regulación especial independiente. Es decir, el hecho de la especialidad de la materia del derecho mercantil y otras circunstancias que están más adelante muy destacadas en la exposición de motivos, lo que quiso dejar constancia es que no se iban a incluir en el proyecto, o en la ley, en definitiva cuenta, normas especiales sobre derecho mercantil internacional. Pero esto no significa que se renunció a regular. Esto se debió a varias circunstancias. Una, la tendencia que había en aquel momento original, en los años 60, de unificación del derecho privado, el civil y el mercantil, pero sobre todo esto se justificaba porque las normas de conflictos fundamentales, que eran las únicas, las generales, que debían incluirse en el proyecto, son las mismas para el derecho civil o se derivan lógicamente de ella. Es decir, que lo que se buscaba era que hubiera coherencia, el mismo tipo de soluciones para el derecho mercantil internacional que para el derecho civil internacional. Y después se dejó constancia también de que las normas relativas a temas muy especiales, como entre ellas el derecho cambiario, seguros, quiebras o compañías de comercio, o bien escapaban a las características generales del proyecto, es decir, eran normas de muy especiales, o bien requerían una mayor maduración, o bien ellas debían desarrollarse en el seno de una propia legislación mercantil, pero siguiendo los principios generales. Y aquí la cuestión más interesante es que las soluciones que habían en ese proyecto de ley de títulos valores que se manejaban en aquel tiempo son coincidentes también con las soluciones generales que daba el proyecto entonces de ley de derecho internacional privado. Además de que
Goldschmidt, Parra Aranguren y Sánchez Cobiza fueron miembros también de ambas comisiones. Entonces, todo esto me lleva a mí a concluir de que estas disposiciones, o una gran parte de las disposiciones incluidas en el Código de Comercio, han sufrido una derogatoria en virtud de las normas de la Ley de Derecho Internacional Privado, sobre todo aquellas en materia de capacidad, en materia de forma de los actos jurídicos. Eso en atención a las disposiciones particulares generales que se encuentran en los artículos 16 y siguientes y artículo 37, además de las que encontramos en materia de contratación comercial internacional. Entonces, con esto cierro la exposición y nuevamente le doy las gracias a Sovedem por compartir este evento del día de hoy con la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Gracias. Muchas gracias al doctor Hernández Bretón por esta excelente ponencia. Continuamos entonces con la segunda ponencia a cargo del doctor José Antonio Briceño Laborí. El doctor Briceño Laborí es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de esta misma casa de estudio. Es miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ASADIP, y es profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela y de Derecho Procesal Civil Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello. Adelante, doctor Briceño. Muchas gracias, Henry. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer a Sobeiden y a la maestría por la invitación a participar en esta jornada y bueno, me uno también al agradecimiento que dio el profesor Eugenio al CEPCA por su apoyo en este evento. Como ha sido indicado, me corresponde conversar con ustedes un poco sobre la ley mercatoria como un punto de encuentro entre el derecho mercantil y el derecho internacional privado. Dentro de este asunto quisiera destacar algunos aspectos en los cuales la ley mercatoria hace converger al derecho mercantil y al derecho internacional privado como disciplina, destacando luego ciertas diferencias en ambas ramas en cuanto a la función y el tratamiento que pueden tener, por un lado, la ley mercatoria y por otro, la costumbre mercantil en el ámbito de cada una de las regulaciones. Antes de ello, quisiera comenzar enmarcando un poco lo que es la ley mercatoria, lo cual es ciertamente un asunto espinoso por la divergencia de opiniones que hay en cuanto a su definición, contenido y relación con el derecho estatal, todo esto derivado desde las discusiones que se ha tenido sobre la llamada nueva ley mercatoria desde los años 60 del siglo pasado. Ahora bien, si bien dar una definición exacta de lo que es la leche mercatoria es una tarea bastante complicada, me parece que de una revisión del análisis que ha hecho la doctrina tanto nacional e internacional, en donde además hemos tenido importantísimas colaboraciones y estudios de los profesores Eugenio y Claudia, eh, podemos derivar una serie de características que nos aproximen a entender de qué estamos hablando. En primer lugar, podemos destacar o indicar que la leche mercatoria es un continente que se nutre de distintos elementos derivados de distintas fuentes. En tal sentido, se entiende que la leche mercatoria se deriva de distintas fuentes que se caracterizan principalmente por, uno, tener una fuente anacional o que nacen de forma independiente a cualquier intervención estatal, y dos, que carecen de una fuerza vinculante propia, dado que normalmente se llega a su aplicación o a su toma en consideración o por mandato del legislador o por el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entre estas fuentes se han indicado los principios generales del derecho relativo a las relaciones comerciales internacionales, los usos y prácticas comunes observados en el comercio internacional e incluso ciertas reglas que pueden haber surgido de la práctica del arbitraje comercial internacional o bien que a través de este medio de resolución de controversias se ha reconocido su existencia y consecuencia de la aplicación. En esto es bastante famoso una lista de principios derivados de la práctica del arbitraje comercial del doctor Philippe Fauchard,
en donde, bueno, se habla desde el principio del pacta sunt servanda hasta la interpretación y la ejecución del contrato bajo la buena fe. En segundo lugar, podemos también destacar que la lex mercatoria es fundamentalmente un proceso de autorregulación por los comerciantes y para los comerciantes y el comercio internacional, en el sentido de que los propios comerciantes, a través de su actuación y consenso, van formando espontáneamente una serie de reglas y parámetros que tienen una relativa permanencia en la práctica del comercio internacional. Esto puede quedarse de alguna forma solo en esta práctica, de forma consuetudinaria y que no necesariamente se plasme de una forma escrita, o también puede pasar a ser de alguna forma codificada a través de la labor que, por ejemplo, han llevado a cabo instituciones tales como la Cámara de Comercio Internacional, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CENURME, entre muchas otras. En virtud de que estamos hablando aquí de un proceso de autorregulación de los comerciantes y para los comerciantes, es por lo que también se ha dado una discusión en cuanto a la relación que tiene la leche mercatoria con el Estado, en donde fundamentalmente se han planteado dos posiciones. Por un lado, una tesis de dependencia estatal que propugna de que el contenido específico y la regulación de la leche mercatoria continúa dependiendo o depende del derecho estatal, esto basado en la idea de que el derecho solo surge de una fuente, que es el Estado. Y por otro lado, tendríamos la tesis de la autonomía estatal, que indica que básicamente el contenido de la leche mercatoria tiene un origen más allá del Estado, que carece de vínculos forzados con el derecho estatal, por lo que su fuente y su legitimidad no se verifica a partir del Estado, sino a partir del hecho de que se trata de un derecho nacional o supranacional que regula la materia comercial internacional. Que esta tesis también se ha conectado mucho con el pluralismo metodológico, en el sentido de llevar adelante la idea de que el derecho formal, sea duro o sea blando, no solo deriva del Estado, sino que puede derivar de otras fuentes. En tercer lugar, podemos agregar que la leche mercatoria se vale principalmente del método material, en contraposición a lo que es el método conflictual. El método conflictual, como sabemos, parte de el funcionamiento de la norma de conflicto en virtud de buscar la determinación de un derecho aplicable a partir de la función de un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica conectada por un factor de conexión. En cambio, el método material busca dar una respuesta concreta al problema que se está planteando. Entonces, por eso que al revisar muchos de los elementos de los que normalmente se compone la leche mercatoria, como por ejemplo los principios UNIDROIT, los Incoterms, entre otros, si bien todavía se da cabida al método conflictual, la mayoría de sus disposiciones es en pro de dar una respuesta concreta a el problema que se pueda estar planteando. Ahora, bajo esta base, nos preguntamos entonces en dónde podemos ver que la leche mercatoria es un punto de encuentro entre el derecho internacional privado y el derecho mercantil. Yo veo principalmente dos razones, una razón histórica y otra referida a la importancia que tiene la regulación o la autorregulación de los comerciantes para ambas ramas. La razón histórica parte de que tanto la leche mercatoria como el derecho mercantil como disciplina autónoma tienen un origen medieval. En la época medieval, en donde surgió lo que se llama como la vieja lex mercatoria, se desarrolló un conjunto de normas y principios procesales de carácter transnacional establecidos por los propios comerciantes para el comercio, con una cierta o relativa autonomía del Estado.
Esto se derivaba principalmente en las ferias en donde los comerciantes provenientes de muchos lugares asistían a ellas por varias semanas bajo el aval de un rey anfitrión que les permitía a los mercaderes, bueno, arreglar entre ellos mismos sus litigios comerciales y en donde muchos de estos litigios se resolvían con la aplicación de estas reglas que estoy comentando. Esta, esta, Esto vemos que coincide mucho con el origen del derecho mercantil como disciplina autónoma a partir del siglo XII con el llamado ius mercator, en donde, bueno, en ese mismo contexto también se desarrolló las bases del derecho internacional privado a partir de las escuelas estatutarias. De esta misma vieja leche mercatoria es que a partir de los años 60 del siglo pasado, se comenzó a hablar de una nueva leche mercatoria para la regulación del comercio internacional, en donde son muy importantes trabajos como los de Berthold Goldman, Philip Kahn, Philip Fauchard, Clive Smith, entre muchos otros. Como segunda razón de confluencia del derecho mercantil y el derecho internacional privado a través de la leche mercatoria, considero yo que la leche mercatoria coincide con la institución de la costumbre mercantil en reflejar la importancia que tiene la autorregulación de los comerciantes para las relaciones comerciales tanto domésticas como internacionales. Esto lo vemos reflejado en el lado del derecho mercantil a través del artículo 9 del Código de Comercio y la cabida que le da la costumbre mercantil, y en el lado del derecho internacional privado a través principalmente de los artículos 30 y 31 de la ley, en donde eh, bajo distintas funciones se le da cabida a la leche mercatoria. Y esto es una tendencia que además estamos viendo, al menos a nivel continental, que se está expandiendo, porque tanto la Ley General de Derecho Internacional Privado del Uruguay, el Código Civil y Comercial de la Nación de la Argentina, la Ley de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana y proyectos recientes como el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado de Colombia y el anteproyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de Chile también dan un papel importante a la leche mercatoria en la regulación de los contratos internacionales. Ahora, ¿qué diferencia o qué contraste podemos ver en cuanto a la función de la costumbre mercantil y de la leche mercatoria? En primer lugar, ¿qué se aplica? Del lado del derecho mercantil, vemos que el artículo 9 del Código de Comercio se refiere a las costumbres mercantiles, lo cual ha sido normalmente calificado por la doctrina como costumbre normativa o uso normativo y que constituye fuente formal, aunque supletoria, en el ámbito del derecho mercantil. En el caso de la leche mercatoria, la Ley de Derecho Internacional Privado en sus artículos 30 y 31 incluye unas referencias a principios generales del derecho comercial internacional aceptados por eh, organismos internacionales. Hoy, en el caso del artículo 31, a usos y costumbres del comercio internacional, prácticas comerciales de general aceptación y principios del derecho comercial internacional. Eh, Otro contraste que podemos ver es el carácter que deben tener, por un lado, la costumbre mercantil y por el otro la leche mercatoria, porque en el caso del artículo 9 del Código de Comercio hay muy claramente una serie de requisitos que se le plantean a la costumbre mercantil para ser aplicada. En primer lugar, que los hechos derivados de ella sean uniformes, que sean públicos, que sean generalmente aceptados generalmente ejecutados en la República o en la localidad que sea relevante para el litigio o la controversia en particular y que sean reiteradas por un espacio largo de tiempo que al final va a quedar a la valoración del juez que conozca el asunto. En el caso de la Ley de Derecho Internacional Privado, vemos que la leche mercatoria, a través del artículo 30, tiene como que un carácter determinado porque se habla de principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales, que puede ahí entonces plantearse la duda de si tienen que estar necesariamente codificados
a partir de la actividad de organismos internacionales o que estos organismos internacionales en su actividad de alguna forma los reconozcan. Del otro lado, el artículo 31 permite un mayor campo de actuación a la leche mercatoria en conjunción con los artículos 29 y 30, en donde ya no lo limita a una aceptación o reconocimiento institucional. ¿Qué funciones cumplen por un lado la costumbre mercantil y la leche mercatoria por el otro? En el ámbito del derecho mercantil interno se entiende que la costumbre mercantil tiene una función supletoria ante el silencio de la ley, en donde la costumbre mercantil se inserta entonces en un orden de prelación de fuentes que tienen que ser aplicados, en donde está la ley mercantil, la aplicación analógica de la ley mercantil, la costumbre mercantil y luego las fuentes supletorias de integración establecidas en el artículo 4 del Civil, que son la analogía y los principios generales del derecho. En el ámbito del derecho internacional privado, en contraste, vemos que la leche mercatoria puede tener una función material o una función conflictual. La función material básicamente se refiere a que la leche mercatoria se aplica como derecho, sea porque las partes lo eligieron o porque el juez lo ha determinado a falta de elección de las partes, o también se incluye el uso de la leche mercatoria como criterio de interpretación o de integración del derecho estatal que ha sido determinado aplicable. La función conflictual se refiere a el uso de la leche mercatoria o de los principios generales del derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales para auxiliar al juez en la determinación del derecho que debe regir el contrato internacional a falta de elección de las partes. Aquí ya no se aplica propiamente como el derecho de la relación, sino que auxilia al juez a determinar cuál es el derecho más estrechamente vinculado a el contrato a falta de elección de las partes. Ahora, esto planteado desde el punto de vista teórico, ¿cómo se ha visto reflejado en la jurisprudencia? Y aquí no me quiero extender mucho, sino simplemente darle una referencia de 3 decisiones que han tocado el tema de la leche mercatoria. En primer lugar, tenemos la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la número 605 del 9 de octubre de 1997, el caso embotelladora Caracas contra Pepsi-Cola Panamericana, en donde la sala se sirvió de la leche mercatoria para determinar la internacionalidad de un contrato a los fines de ver la validez de una cláusula de arbitraje internacional. Como segundo ejemplo, tenemos la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la número 738 del 21 de febrero de 2014, el caso Banca Artesia contra Corbanca, Banco Universal, en donde se trataba de un asunto de carta de crédito comercial, en donde una de las denuncias planteadas fue la de falta de aplicación de los artículos 30 y 31, porque el recurrente en ese caso indicó que, que el juez superior no había aplicado como normativa relevante las reglas y usos uniformes sobre carta de crédito internacional establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, y eso fue efectivamente reconocido y declarado también por la Sala de Casación Civil. Como tercer ejemplo, y aquí le quiero dejar más bien el campo a la profesora Madrid porque creo que va a tratar esta decisión más en detalle, está la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la número 90 del 17 de marzo de 2023, el caso Sabya del Valle contra Doña Ramona Sea y otros, en donde la sala interpretó, a mi modo de ver, en gran medida de una forma correcta las normas sobre contratos internacionales y le brindó una función auxiliar además a la leche mercatoria a partir del artículo 30, pero lo estaba aplicando al fondo de una letra de cambio. Es decir, hizo una interpretación correcta en un ámbito al que no le correspondía. Ahora y con esto cierro, y más que yo dar una respuesta, es algo que puede estar planteado
a discusión está la pregunta de si un componente de la lex mercatoria puede aplicarse en el derecho doméstico mercantil venezolano a relaciones comerciales como costumbre mercantil, a partir de lo que dice el artículo 9 del Código de Comercio. Esto no es una cuestión de, bueno, que no hay una respuesta clara y en donde se pueden plantear distintas situaciones dependiendo de la fuente de que pueda derivar el elemento de la leche mercatoria en particular, porque si hablamos de usos y costumbres internacionales no escritos, tal vez pueda también eso reflejarse en el ámbito venezolano siempre que se cumpla con las características planteadas por la norma. Si hablamos de la Incoterms, por ejemplo, ahí tal vez no habría mayor problema en el sentido de que los Incoterms no solo permiten también su aplicación al derecho doméstico, sino que son normalmente aplicados tanto a nivel internacional como a nivel doméstico en muchas partes del mundo. El problema podría surgir sobre todo, la discusión se podría tornar más interesante en el caso de los principios UNIDROIT, porque en primer lugar los principios UNIDROIT hablan de que en su preámbulo de que se aplican o establecen soluciones a los contratos comerciales internacionales, y en segundo lugar porque podría plantearse discusión si unos principios establecidos por una organización internacional son costumbre mercantil. Bueno, estas eran las ideas que quería compartir con ustedes hoy. Agradezco de nuevo a la Soberanía y a la Maestría por la invitación y bueno, quedo pendiente de las preguntas al final de la jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Briceño. Muy interesante este tema de la lex mercatoria. Bueno, antes de continuar con las ponencias, quisiera recordarles que a través del chat de Zoom se está circulando un enlace en el cual deberán registrarse una sola vez para poder recibir el certificado de asistencia. Igualmente les recuerdo que si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat, que al final de las ponencias será respondida. Ahora, siguiendo adelante, me corresponde presentar a la siguiente ponente, la doctora Claudia Madrid Martínez. La doctora Claudia Madrid es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, Magíster Scientarum en Derecho Internacional Privado y Comparado, doctora en Ciencias, mención Derecho, consultora del escritorio jurídico BN Montier, profesora de Obligaciones y Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela, profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesora en cursos de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad Central de Venezuela y directora de SOVEDEM. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Pues gracias por el espacio a la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y a la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado, y desde luego al CEDCA por el apoyo técnico. Hoy quisiera compartir con ustedes algunas ideas respecto o partiendo de lo que ya comentaba el profesor Eugenio Hernández sobre las relaciones de derogatoria que tiene la Ley de Derecho Internacional Privado con el Código de Comercio. Y centrándome específicamente en temas de capacidad y derecho aplicable a la capacidad y derecho aplicable a la forma de los títulos valores en general. No entraré hoy a los temas de fondo y por lo tanto no voy a comentar la sentencia de las letras de cambio tan discutida del Tribunal Supremo, sino que me voy a centrar en estos dos aspectos. Pero antes de empezar, quisiera simplemente que recordemos algunos puntos, muchos de los que tocó el profesor Eugenio en su exposición. Lo primero es que cuando se internacionalizan las relaciones mercantiles, necesariamente surge esa sinergia entre el derecho internacional privado y el derecho mercantil. No son dos ramas ajenas, no son dos ramas desconectadas entre sí, sino que más bien tienen muchísimo que ver. Y entre las dos dan lugar a lo que nosotros llamamos el derecho mercantil internacional, que está precisamente pensado en la regulación de las relaciones mercantiles que tienen elementos de internacionalidad, sea por el criterio jurídico, de los llamados elementos de extranjería, sea por el criterio económico de la influencia en la corriente del comercio internacional.
Pero luego también se tocan desde el punto de vista de las fuentes, porque en ambos confluye ese grupo de cosas que están dentro del gran saco llamado Lex Mercatoria, a que se refería el profesor Briceño antes, como una fuente por excelencia de derecho transnacional, pero que, como su nombre lo indica, está pensado precisamente en relaciones mercantiles de carácter internacional. Luego comparten también el derecho mercantil, el derecho internacional privado en esta nueva rama, si se quiere, que llamamos derecho mercantil internacional, la regulación a través de tratados internacionales. Tratados internacionales que pueden usar diversos métodos, método material, como ocurre con la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, perdón, lamentablemente no vigente para Venezuela, o comparten normas de carácter conflictual, como ocurre, por ejemplo, con la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de letras de cambio, pagaré y facturas, y en la Convención sobre cheques también interamericana. Y luego confluyen también en la legislación interna, y cuando llegamos a este tema de la legislación interna es que nos planteamos precisamente cómo se encuentran el Código de Comercio y la Ley de Derecho Internacional Privado. Y aquí simplemente recordar algo que ya se comentó respecto de la regulación de relaciones internacionales en el Código de Comercio, cuestiones relativas a la inderogabilidad de la jurisdicción en materia de contratos de seguros, por ejemplo, que como no estaba dentro del título de seguros, continúa vivo a pesar de la regulación especial sobre la materia. Regulaciones sobre sociedades extranjeras que tocará la profesora Chacón. El tema de los contratos, que quiero hacer énfasis en ellos porque respecto a los contratos nunca se ha puesto en tela de juicio que la regulación de contratos internacionales que contiene la Ley de Derecho Internacional Privado, haciendo incluso mención expresa de la Lex Mercatoria, no haya desplazado a esa incipiente mención de autonomía conflictual que tiene el artículo 116 del Código de Comercio. Y esto es algo a considerar. Y luego toca también el Código de Comercio, lo relativo a los títulos valores, y me referiré de manera general a los títulos valores, a pesar de que las normas del código que contienen regulaciones respecto a la determinación del derecho aplicable están dirigidas a la letra de cambio, pero como saben ustedes, tanto la regulación de los cheques como de los pagarés remite en lo no regulado al tema de las letras de cambio, entonces me referiré por ello de manera genérica a los títulos valores. Cuando llegamos a la Ley de Derecho Internacional Privado, a ver, si seguimos la exposición de motivos, pues la ley no regula el derecho mercantil internacional. Sin embargo, repito, los contratos internacionales regulados en la ley, nunca se ha discutido de ellos que no se apliquen a contratos mercantiles, perdón, a contratos que puedan ser calificados como tal, sobre todo con la fuente referida de la Lex Mercatoria. Pero lo cierto es que el panorama sí no pareciera claro por la derogatoria general que ya se refirió. Por eso yo voy y usando un poco el pie que da el profesor Eugenio, a mirar esa derogatoria general de la ley respecto de disposiciones específicas en materia de capacidad y forma de los títulos valores. Y empezaré por el tema de la capacidad, y aquí quiero hacer una distinción. En primer lugar, referirme a las personas físicas para referirme en segundo término a las personas jurídicas. Respecto a las personas físicas, y en general en la ponencia voy a estar haciendo también como una distinción en antes y después de la Ley de Derecho Internacional Privado. Porque antes de la Ley de Derecho Internacional Privado, tanto en materia civil como en materia mercantil, se asumía que la capacidad de las personas físicas estuviese sometida a la ley nacional. Esto lo teníamos en el Código Civil, en el artículo 9, una norma que proviene del Código Civil francés, pasada por todos los tamices posibles, el Código de Bello, el proyecto español de García Goyena, el Código italiano, pero esa norma del artículo 9 es una norma francesa que asume el factor de conexión dominante para la época y que de hecho se esparció por Europa, incluyendo Alemania, que tenía la figura de Savigny apostando por el domicilio, y de ahí llegó a América Latina, salvando el caso del sur, de países como Argentina o Brasil. Pero el resto, todos siguiendo la tradición francesa de la nacionalidad, Venezuela no escapó a esa realidad.
Y luego el Código de Comercio en el artículo 483 sometía también la capacidad para obligarse por los títulos valores a la ley nacional. Esta norma tiene la misma raíz, aunque hizo un recorrido un poco diferente, porque el artículo 483 del Código de Comercio fue tomado del Reglamento Uniforme sobre Letras de Cambio, que fue elaborado en La Haya en la primera década, durante la primera década del siglo XX, y que se introdujo, o cuyas disposiciones en general sobre letras de cambio se introdujeron en el Código de Comercio en la reforma de 1919. Pero lo que había detrás de esto era precisamente esa concepción dominante en Europa del factor de conexión nacionalidad. Tanto que cuando en 1930 se elaboran los instrumentos en Ginebra, dentro de los cuales también hay un convenio sobre regulación de ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés, se vuelve a asumir la nacionalidad como factor de conexión aplicable en estos temas. De manera que es el ambiente general de la época una asunción del sistema venezolano de derecho internacional privado a favor de la nacionalidad, lo que marca el rumbo del artículo 483 del Código de Comercio. Luego, en el interín, y antes de llegar a la Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela se hace parte de la Convención Interamericana sobre Letras de Cambio, Pagaré y Facturas y de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de cheques. En ambas convenciones, en su artículo 1, se desecha un poco esa clásica discusión entre capacidad sometida a la ley del domicilio o capacidad sometida a la ley nacional. Y se decanta por un tercer factor de conexión que en el sistema venezolano es aplicable cuando resulta de aplicación la Convención Interamericana, y es someter la capacidad a el derecho del lugar donde se contrae la obligación. Aquí hay una ruptura absoluta del sistema, pero, a ver, entra vía Convención Interamericana y desde luego tiene una aplicación preferente en los casos en los cuales los estados involucrados sean parte en la misma convención. Pero cuando luego entra en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado, en febrero de 1999, aquí el panorama cambia totalmente. Y cambia totalmente un poco debido a las reflexiones que se dan en la década de los 60 por los tres proyectistas originales de la ley, que fueron el profesor Gonzalo Parra Aranguren, Joaquín Sánchez Covis y Roberto Goldsmith, a favor de dejar atrás el factor nacionalidad y asumir como factor de conexión personal el domicilio. Esto obedeció a razones históricas, a lo que vivía Venezuela en la época, Venezuela era un país receptor esencialmente, y la propia exposición de motivos de la ley reconoce que el domicilio, con su carácter territorial, pues permite respetar la internacionalidad de la relación sin aplicar en exceso derecho extranjero, que eso también tiene, digamos, sus elementos perturbadores del sistema. El caso es que se optó por el cambio del factor de conexión. Y aquí entonces entra esto en contradicción con lo establecido en el 483, porque nosotros decimos, a ver, el artículo 16 de la ley que somete la capacidad en general para todo acto jurídico a el derecho del domicilio, deroga el artículo 9 del Código Civil. Pero cuando lo enfrentamos al 483 del Código de Comercio, entonces empiezan las preguntas, bueno, pero esa derogatoria es muy general, no dice que se derogan las normas contrarias, como suele utilizarse esa expresión. Entonces, ¿cómo queda el 483? Y la verdad es que aquí hay que entender esto como un sistema. Y ese cambio del factor de conexión de la ley necesariamente se proyecta sobre el Código de Comercio, porque no estamos cambiando una regulación en particular, una salida en particular, sino uno de los pilares fundamentales del sistema de derecho internacional privado. Y un poco con esta derogatoria orgánica a la que hacía referencia el profesor Hernández Bretón en su ponencia, necesariamente hay que concluir que el domicilio ha desplazado en Venezuela la nacionalidad, y por lo tanto las normas que partan del principio de nacionalidad están derogadas por la Ley de Derecho Internacional Privado. Hoy podríamos discutir si el domicilio es la mejor decisión para este momento histórico. Sí, podríamos discutirlo, pero eso podemos hacerlo en otro momento. El caso es que hoy en día necesariamente hay que admitir esa derogatoria por el cambio de un principio fundamental de la concepción del derecho internacional privado venezolano a favor del domicilio, entendido como residencia habitual.
En el caso de las personas jurídicas, pues pasa algo interesante, porque no existía antes de la Ley de Derecho Internacional Privado una norma particular referida al derecho aplicable a la capacidad de las personas jurídicas, pero la norma como que se construye un poco a partir de incluso de la actuación de la doctrina. Y aquí me refiero específicamente, de hecho, al profesor Goldsmith, quien entendía que a las personas jurídicas también se les aplicaba la ley de su nacionalidad y entendía la nacionalidad, de hecho, gracias a las normas que comentará más adelante la profesora Chacón, como el lugar de constitución de la persona jurídica. Entonces, si la persona jurídica había cumplido los requisitos para su constitución en Venezuela, era una persona jurídica venezolana, mientras que si los cumplió en el extranjero, pues era una persona jurídica extranjera. A esta situación hay que añadir que luego también Venezuela ratificó la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, que parte del lugar de constitución precisamente para determinar el derecho aplicable a la capacidad de las sociedades, pero con un nuevo ingrediente que tiene que ver con esa dicotomía que se ha sugerido a partir de interpretación entre la capacidad de goce sometida a la ley del lugar de constitución y la capacidad de obrar sometida a la ley del lugar donde actúe la persona jurídica. Y en ese sentido, la Convención sobre Sociedades coincidiría con la Convención Interamericana sobre Letra de Cambio y la de Cheques, porque ambas en su artículo 1 optan, como decía antes, por someter esa capacidad a la ley del lugar donde se contrae la obligación. Entonces, hay una coincidencia entre la Convención en materia de sociedades a esos efectos y la Convención sobre letras de cambio. La Ley de Derecho Internacional Privado tiene una sola norma referida a las personas jurídicas en el artículo 20 y allí se refiere a los supuestos generales de existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de la persona jurídica de carácter privado y lo somete a la ley del lugar de constitución. Pero la ley no hace esa distinción que hace la Convención sobre Sociedades, Convención Interamericana, de entender que ese lugar de constitución o la ley del lugar de constitución rige la capacidad de goce, pero la capacidad de obrar, que es la que necesitamos para el título valor, estaría sometida a la ley del lugar en el que actúen. En Venezuela, la doctrina ha afirmado que en ese caso la solución de la Convención sobre Sociedades se aplicaría como principio general en la ley, lo cual hace coincidir a la ley de nuevo con la Convención Interamericana sobre Letras de Cambio y la Convención sobre Cheques. Hay otras disposiciones respecto de la capacidad que también maneja el Código de Comercio y que vamos a ver repetirse en la Ley de Derecho Internacional Privado. La primera de ellas tiene que ver con el reenvío. El artículo 483 establecía que si la ley nacional remitía a la aplicación del derecho de otro Estado, ese derecho se aplicaría, haciendo una alusión en primer término a un reenvío de segundo grado, pero claro, quien puede lo más, puede lo menos. Si se podía el reenvío de segundo grado, evidentemente se podía el de primer grado. Esta norma fue objeto de muchas interpretaciones que lo que hacían era dotar al sistema de inseguridad. Es decir, ¿se admite también el reenvío de primer grado? Era la primera pregunta. La segunda pregunta era, ¿esa norma que regula el reenvío se aplica a todo el sistema o se queda encerrada solo en materia de capacidad para obligarse por una letra de cambio? ¿O se aplica a todos los casos de capacidad independientemente del acto jurídico? Todas estas situaciones se discutieron y los distintos autores tomaron partida por una u otra solución. Cuando entra en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado, la ley asume una solución en materia de reenvío de aceptarlo hasta el segundo grado en todos los casos, ¿ok? Y esto, a ver, en todos los casos en principio, porque hay algunas excepciones por allí, pero esa es la regla general. Lo cierto es que si nosotros tomamos también la Ley de Derecho Internacional Privado como derogatoria de ese 483, aquí necesariamente hay que decir que el artículo 4 de la ley dota al sistema de seguridad. Nos guste o no nos guste el reenvío, el artículo 4 de la ley tiene una fórmula que lo admite hasta el segundo grado y nos dice qué hacer si excede el segundo grado. Entonces allí hay una seguridad jurídica aportada al sistema. Y la otra ventaja de que el artículo 4 haya derogado también esa parte del reenvío del 483 tiene que ver con que el artículo 4 convive en estrecha relación con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, de manera que el reenvío resultará admitido o incluso rechazado para buscar esa justicia material del caso concreto, esa solución equitativa para el caso concreto. Obviamente aquí
digamos que el sistema es mucho más moderno, es mucho más flexible y es mucho más beneficioso y eficaz para la respuesta a estos temas de la capacidad en materia de letra de cambio. La otra cuestión que regula el Código de Comercio en el propio 483 tiene que ver con la llamada Lex in favore negoti, que tiene por allá su origen en el caso Lizardi de 1861 de la Casación francesa, que lo que tiene que, o lo que hace es decir, mire, que no lo frene un tema de capacidad. Si la persona es incapaz de conformidad con la ley que lo rige, vamos a buscar otra solución para que la capacidad no anule o no se anule el título por un tema de capacidad. Y entonces el artículo 483, que partía de ese principio de nacionalidad, decía si el derecho de la nacionalidad considera incapaz a la persona, pues entonces aplíquese la ley del lugar donde se contrae la obligación. La Convención Interamericana de Letra de Cambio, incluso, y la de cheque tienen esa misma solución, porque es que este caso Lizardi tenía que ver con unos cheques en Francia, además era el campo de los títulos valores, y por eso también la vemos en las convenciones interamericanas. Y entonces allí se parte de la aplicación de la ley del lugar donde se contrae la obligación, y si esa ley considera incapaz a quien emite el título valor, pues se aplicará la lex fori a ver si por allí se logra determinar esa capacidad. Y luego la Ley de Derecho Internacional Privado también tiene solución para esto, con lo cual decimos, mire, si regula la materia objeto de esta ley se deroga, esto deroga esa parte del 483. El artículo 18 de la ley establece como regla general la aplicación de la ley del domicilio, como he dicho, y si esa ley considera incapaz a la persona, pues se aplicará la ley que regula el fondo. Aquí sí entraría este tema de determinación, que no se hace como hizo la sentencia aquella a la que se refería José Antonio, porque si bien allí el razonamiento está muy bien para aplicar la exmercatoria con elección negativa y demás, eso no era un contrato, era una letra de cambio. Y la letra de cambio, generalmente, y ese es el principio que adopta la Convención Interamericana sobre la materia y la Convención de cheques, es a favor de la aplicación de la ley del lugar donde se contrae la obligación. Entonces vemos cómo todo el 483 es regulado por normativa especial de la Ley de Derecho Internacional Privado, a todas luces, en primer lugar, adaptándose al principio que tiene el sistema, y en segundo lugar, con soluciones mucho más flexibles y apuntando a la consecución de la justicia material del caso concreto. Finalmente, respecto de la forma, aquí el balance es superior en la Ley de Derecho Internacional Privado, y no lo digo por pura soberbia, sino que en el artículo, o los artículos 484 y 485 del Código de Comercio, se asumía la aplicación al título y a los distintos actos que pueden reposar en el título de la ley del lugar donde se emiten, que es lo que nosotros llamamos la regla locus regit actum. Pero esta regla se asumía de manera imperativa, es decir, solo se aplica la ley del lugar de celebración del acto y punto. El artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que sería la norma que deroga estas reglas del 484 y 485 del Código de Comercio, asume también la ley de lugar de celebración, o ley de lugar de emisión, en este caso del título valor, pero la acompaña de dos conexiones más. El derecho que rige el fondo, eso nos lleva de nuevo a las convenciones, aplicadas en este caso como principios, porque la ley, si estuviéramos frente a un Estado, no parte en ellas, porque la ley no tiene una solución para eso. Y con el derecho al domicilio del otorgante. El asunto aquí, y lo beneficioso aquí, es que, claro, ya yo no tengo un solo derecho por el cual evaluar la validez formal del título valor, sino que tengo tres posibilidades que juegan de manera alternativa, es decir, o es una o es la otra. Pero el juez o el operador jurídico, cuando va a decidir cuál de los tres aplicar, como le digo yo a mis estudiantes, no va a jugar al Tin Marín ni va a lanzar una moneda, sino que va a preferir aquel que valide formalmente el acto, porque esta norma juega con el principio favor validitatis, es decir, lo que tiene que buscar el juez, y la materialización aquí de la justicia va de encontrar el derecho que facilite la validez formal del acto. Entonces, incluso por un balance de eficacia del título valor, la solución de la ley es mucho mejor que la solución que tenía el Código de Comercio, que no es mala per se, es resultado de su época, tal como el artículo 37 es resultado de la época de la Ley de Derecho Internacional Privado. La conclusión en definitiva aquí es que estas normas salen de juego
bien sea por contradecir los principios fundantes del sistema, como en el caso del factor de conexión personal, o incluso si lo queremos ver desde ese punto de vista, muy desde el derecho mercantil, porque representan soluciones mucho más eficaces que procuran la validez del título y la solución equitativa del caso concreto o justicia material del caso concreto. Estas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora Madrid. Ahora finalmente vamos a darle la palabra a nuestra última ponente del día de hoy, la doctora Nayibe Chacón. La doctora Nayibe Chacón es abogada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Mercantil de la misma universidad, doctora en Ciencias, mención Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, secretaria general de SOVEDEM. Doctora, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Mientras doy el agradecimiento, permítanme un minuto que les comparto la pantalla. Si alguien me puede decir si se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a SOVEDEM, al CETCA por ayudarnos, a la Maestría de Derecho Internacional Privado, Derecho Mercantil y el Derecho Internacional Privado, en aras del tiempo y de no hacer más cansada la sesión de hoy. Vamos a este tema de las sociedades extranjeras y registro mercantil. Aquí en verdad se cumple aquella expresión que se le acuña algunas veces a Julio Verne de la realidad supera a la ficción. Entonces yo me voy a permitir más de hablar de una cuestión propiamente teórica de la realidad venezolana en materia del registro mercantil, de lo que viven las sociedades mercantiles, en la que mi participación es primero las sociedades mercantiles extranjeras en Venezuela y el registro mercantil propiamente de las sociedades mercantiles extranjeras en Venezuela. ¿Ok? Para hablar de las sociedades extranjeras en el Código de Comercio, o de las sociedades extranjeras hoy en día en Venezuela, nos referimos a las normas del Código de Comercio, artículo 354 al 357, porque el 358 que comentó la profesora Claudia es acerca de la jurisdicción en los contratos de seguro. Entonces, las normas serían 354, 355, 356 y 357. Luego, la Ley de Derecho Internacional Privado y la Ley de Registro Público y del Notariado, que también tiene, por supuesto, el marco propio de la especialidad registral en nuestro país. Sin embargo, el doctor Francisco Humbailán, en su libro de Sociedades, nos dice que un estudio sobre sociedades extranjeras en Venezuela siempre estaría incompleto sin hablar del régimen de la inversión extranjera en el país, que tiene ciertas peculiaridades, como seguramente ya muchos de ustedes conocen. Sin embargo, en aras del tiempo y excede el objeto de mi intervención, que se va a fijar principalmente en el registro, en la situación del registro mercantil en la práctica de las sociedades extranjeras en nuestro país. ¿Qué son las sociedades extranjeras? Bueno, aquellas constituidas en el extranjero en el sentido de que allí deben haberse formado y haber sido reconocidas como tales. Como bien mencionaba la profesora Claudia, nacionalidad en el caso de las sociedades mercantiles, ya hoy en día está superado ese término, es el lugar de constitución de la sociedad, es la que nos daría entonces esa nacionalidad de la sociedad. El Código de Comercio venezolano, en virtud de esa sociedad, de ese concepto, nos dice que pueden haber tres situaciones que bien
el doctor Huaylam en su libro de sociedades describe con claridad increíble, ¿no? Nos dice que primero en el encabezado del 354 hay unas sociedades extranjeras cuyo objeto está en Venezuela, cuyo objeto de explotación, comercio o industria, su objeto principal está en Venezuela. Luego hay otra sociedad extranjera que puede tener una sucursal en Venezuela. Entonces se habla de sociedades extranjeras, no se constituye su objeto principal, no está en Venezuela, sino que es una sucursal, antiguamente se le conocía como una representación de esa sociedad extranjera aquí para ofrecer sus servicios que están normalmente en el extranjero, ofrecerlos aquí en Venezuela. ¿Ok? Y luego están las sociedades extranjeras que llevan negocios o procesos judiciales en Venezuela, ¿sí? Que no necesitan estar, él lo llama como la tercera categoría, que no necesitan de ningún trámite, de ningún paso, en principio a través del registro mercantil. Este último grupo al que me voy a referir más rápidamente, voy a vengar en Venezuela, nos dice el 356, sucursales ni explotaciones pueden, sin embargo, hacer negocios en el país como demandantes o como demandadas, quedando y así estas sociedades como las indicadas en el segundo parte del 354 deben inscribirse pueden adquirir la nacionalidad venezolana. Luego nos dice el 357, constituidas en el extranjero, no registradas debidamente en Venezuela, quedan sujetos ante su responsabilidad. Ese 357, que es el que nos dice qué pasa si no las he registrado, lo vamos a ver al final cuando veamos los efectos del registro como tal y, por supuesto, la falta de registro, el efecto que esto trae. Ahora bien, ¿cuáles son las situaciones del registro mercantil o de las sociedades en Venezuela, extranjeras, perdón, dentro del registro mercantil venezolano? Como ustedes saben, hoy en día el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, conocido como SAREN, tiene pues en su portal, nos dice todo lo que se puede hacer dentro de un registro mercantil. E incluso los procedimientos por los caminos regulares se inician y se concluyen prácticamente dentro del portal de servicios del propio SAREM, ¿ok? Dentro de los trámites que se pueden llevar en el registro mercantil. Si ustedes ven, es un listado bastante amplio, nos habla de constitución de consorcio, constitución de sociedad mercantil extranjera, constitución de sucursales en Venezuela, de sociedades mercantiles extranjeras, compañía anónima, después divide compañía por acciones, compañía comandita, luego nos habla de una firma personal, de una sociedad extranjera con una fórmula de constitución de firma personal, cuando aquí ya empiezan los problemas y para un estudio a uno se le empieza a abrir, como a dilatar la pupila. Y uno piensa cuál firma personal, si el artículo 26 del Código de Comercio nos habla que las firmas personales son para los comerciantes individuales que no teniendo asociados o teniendo uno solo, requieren una firma personal que la constituye en el registro mercantil para su entonces los bemoles con el registro mercantil, las situaciones anómalas del registro mercantil en Venezuela. Luego nos habla de una sucursal de compañía extranjera de responsabilidad limitada, de comandita por acciones, de sociedad extranjera de comandita simple, y luego nos habla, fíjense que arriba nos había dicho compañía anónima y luego nos habla de sociedades anónimas como si fueran cosas distintas, cuando ya ustedes saben y lo sabemos todos que sociedad y compañía en Venezuela son sinónimos, el Código de Comercio así nos lo dice y pues pues nada, o sea, aquí se habla como si fueran cosas diferentes o por lo menos se deja entredicho, aunque ya
si ustedes se meten, por horas del tiempo no nos vamos a meter en todos estos links, pero ya se van a dar cuenta que los requisitos son exactamente los mismos. Cuando me voy a detener en el de constitución de sociedad mercantil extranjera, a mí me llama mucho la atención que del concepto de extranjero es porque no es venezolano o porque no es nacional de Venezuela o porque no está domiciliado en la República, ¿sí? Entonces, aquellas constituidas en el extranjero mal pueden constituirse otra vez, solicitarse otra vez y aplicar aplicarse el principio o la prerrogativa del principio de calificación que tienen los registradores mercantiles de inmiscuirse en el documento de una sociedad que ya fue constituida en el extranjero. Entonces, aquí llama poderosamente la atención bueno, que sea necesario que usted cumpla, por ejemplo, que la sociedad mercantil venezolana tiene comisario. Bueno, usted tendrá que constituir un comisario aquí en Venezuela porque la sociedad anónima, perdón, no todas las mercantiles, la anónima, tiene comisario en Venezuela. Quizás en otros países no tiene comisario. Quizás hay unos requisitos según el objeto de su sociedad extranjera que usted deberá cumplir para irse a la legislación venezolana, que en materia de hidrocarburos, en materia de banco, seguro, tiene unos requisitos sobre los cuales no vamos a entrar, sobre todo ahorita en materia de turismo, hay unos requisitos que hay que llenar, que son autorizaciones, principalmente autorizaciones, que son incluso para las sociedades que se constituyen aquí en Venezuela, venezolanas, o sea, domiciliadas aquí, las que llamaríamos las nacionales venezolanas, a diferencia de las extranjeras. Son requisitos, por ejemplo, si usted va a constituir una posada, usted necesita una autorización del Ministerio de Turismo, ¿ok? Si usted va a trabajar con armas, municiones, etcétera, usted necesita un permiso del Ministerio de la Defensa y necesita un permiso del DARFA, que es la dirección para ese tipo de cosas, ¿no? Para construir ese tipo, igual que ocurre con los bancos, igual que ocurre con los seguros. Entonces, pero si ya estamos hablando de una sociedad que está constituida afuera, ¿sí? Si la Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 20 nos dice que la existencia, la capacidad y el funcionamiento y disolución de las personas jurídicas de carácter privado se rigen por el derecho del lugar de constitución. El Código de Comercio también nos dice eso. Usted lo que tiene que es que incorporar, ya vamos a ver la norma de aquí. Por ejemplo, una sociedad anónima es constituida conforme a la legislación venezolana, esa sociedad no será otra cosa que una sociedad venezolana. El artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en la última parte nos dice, se entiende por lugar de su constitución aquel en donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dicha persona. Entonces, mal puede el registrador venezolano inmiscuirse dentro de un documento que ya ha sido otorgado conforme los requisitos de forma y fondo en un país extranjero, en otro país. ¿Ok? Aquí ya fíjense, por eso les decía al inicio que la realidad supera la ficción, la realidad venezolana. Cuando el artículo 354 del Código de Comercio nos dice se registrarán en el registro de comercio del lugar donde esté la agencia o explotación y se publicará en el periódico de la localidad el contrato y demás documentos necesarios para la constitución de compañía conforme a las leyes de su nacionalidad. ¿Cuáles son esas? Las que ya nosotros acabamos de ver en el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado y una copia debidamente legalizada de los artículos referentes a esas leyes. Acompañarán además para su archivo en el cuaderno de comprobantes los estatutos de la compañía. Entonces, fíjense, no es una constitución de una nueva sociedad. Usted no tiene que reservar nombre para registrar. Esta expresión registrar en el artículo 354, cuando la concatenamos con el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado, incluso con las disposiciones del 57 y siguientes de la Ley de Registro Público y del Notariado, lo que nos dice es que el registrador mercantil lo que es que recibe el documento que ya ha sido otorgado conforme y ya ha sido constituido conforme a la legislación extranjera, por lo cual, para que sea una sociedad extranjera y mantenga ese calificativo de extranjera.
Luego nos dice que el 355 del código, las sociedades extranjeras tendrán en Venezuela un representante, el cual se considerará investido de plenas facultades, excepto la de enajenar la empresa o la concesión, si esta facultad no se le hubiere dado expresamente. Atención aquí, porque hoy en día hemos visto algunos casos en la práctica en donde se equipara la figura de este representante con el factor mercantil. El factor mercantil tiene unas funciones, artículos 94 y siguientes, y se constituye de una forma particulares en el 94 y siguientes del Código de Comercio. El representante de una empresa extranjera no puede ser equiparado al factor mercantil, ¿ok? Entonces, eso sería ya objeto de otra presentación sobre el factor mercantil, porque es una figura que está siendo maltratada en la práctica actual venezolana, a mi manera de ver, si me lo permite. ¿Okay? Luego, entonces, se trata de la interpretación que hacemos del artículo 354, 355 y 356 del Código de Comercio, en concordancia con la Ley de Derecho Internacional Privado, ese artículo 20, se trata de la inscripción en el registro mercantil de la sociedad extranjera, la que ya existe en otro país, o de su representante, si fuese el caso. Esta persona, entonces, como les decía, en ese 355, estaría investido de las más amplias funciones, excepto los actos de disposición. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el registrador mercantil solicite a esta empresa extranjera que todos los documentos estén debidamente traducidos, si fuese el caso, en idioma distinto al castellano, que estuviesen traducidos, que estuviesen legalizados y apostillados, y si fuese el caso, además, que nos dice el propio Código de Comercio, tiene que llevar la parte de la ley donde se permite la inscripción en otro país para conocer el tipo de sociedad. Y esto es bien importante para saber de qué tipo de sociedad estamos hablando, porque el Código de Comercio establece unos requisitos a las sociedades mercantiles cuando son en nombre colectivo, cuando son en comandita, cuando son anónimas. No nos dice nada de la SRL, porque acuérdense que la SRL fue incorporada en 1955 con la reforma, la última reforma del doctor Goldschmidt. Entonces, ya este artículo 357 es anterior, estos artículos del 354 en adelante son anteriores, no fueron tocados en esa ley de reforma. Por eso es que no nos habla de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Hoy en día la práctica venezolana, bueno, por la situación país que nosotros tenemos, de la cual no vamos a entrar a detallar, las sociedades principalmente las que nosotros vemos son sociedades anónimas o principalmente son sociedades anónimas sin importar la dimensión que ésta tenga. Y las utilizan incluso para absolutamente todo, cosa que para mercantilistas quedan fuera del comercio, como son actividades educativas. Nosotros hemos visto instituciones educativas, colegios constituidos bajo sociedad anónima. Lo que sí meridianamente queda claro en el Código de Comercio y en las propias disposiciones del SAREN, en el propio contenido del SAREN, es que existen sociedades con socios extranjeros, donde estas personas tendrán, atención, que son sociedades venezolanas constituidas en menos o 4, o todos sean empresas extranjeras. Puede ser. Claro, tiene que esta exposición mía va a quedar un poquito coja, porque por aras del tiempo nos va a quedar la parte de la inversión, siempre hay la regulación a ese respecto, pero usted puede constituir 2 personas venezolanas, naturales o jurídicas, pueden constituir con un tercero extranjero sin ningún problema. Atención, eso no la constituye como una sociedad extranjera. Esas son sociedades con socios extranjeros. Y luego la que sí es una sociedad extranjera es esa sociedad extranjera que tiene su sucursal aquí en Venezuela. El Código de Comercio en algunas partes habla de sucursal, en otras habla de agencia. Hoy en día sabemos que normalmente se utiliza la expresión sucursal porque es la que obra en nombre y por cuenta de
la sociedad, ¿ok? Es una representación, ahí sí se utiliza bien el término, de esa sociedad extranjera. Sin embargo, la agencia actúa en muchos casos, aunque no lo dice el Código de Comercio, actúa en muchos casos en nombre y por cuenta propia, ¿ok? El documento constitutivo, actas inherentes al funcionamiento, la empresa extranjera ha tenido que permitir o acordar a través de la fórmula cómo ellos, esa sociedad en su país, si tiene convocatoria, si tiene asamblea, etcétera, se manifiesta la voluntad societaria en ese país de constitución de constituir una sucursal aquí en Venezuela, de aperturar, permítanme esa expresión, una sucursal aquí en Venezuela, ¿ok? Las normas del país de origen donde se permite a ese tipo de sociedad la creación o constitución de sociedades en país extranjero, ¿ok? ¿Qué pasa con la falta de registro? Recuérdense siempre la máxima que nos la dice el doctor Humbayán, es que pareciera en principio que el artículo 357 o mejor dicho, el artículo 357 nos dice todos los que contraten en nombre de la compañía quedan directa, personal y solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el país. Es la misma solución que si ustedes se recuerdan de sus estudios de Derecho Mercantil 1, es la misma solución que tenemos a las famosas sociedades irregulares o que le falta requisitos para terminar de constituirse formalmente, de adquirir su personalidad jurídica. Aquellas personas que obraron en nombre y por cuenta de esta sociedad, que le faltaba algo para que tuviese completamente la personalidad jurídica. Atención, tomando que la personalidad jurídica se adquiere con el registro mercantil, cosa que todavía hasta el día de hoy alguien puede poner en tela de juicio. Pues si le falta algo para terminar el registro mercantil, pues usted quedará solidariamente responsable de las obligaciones que contraiga contra terceros. Y los terceros pueden demandar a estas personas o a la sociedad y trabar ejecución sobre bienes que figuren en nombre de la, si la compañía no tiene bienes aquí en Venezuela, etcétera. Bueno, eso ya es otra cosa. Sin embargo, si bien el argumento de la personalidad, es decir, la falta de registro vulnera la personalidad jurídica de estas sociedades extranjeras, ¿okay? Ya hay una sentencia que nos la refiere, nos la cita el doctor Francisco Humbailán, de 1965, que se ha mantenido prácticamente incólume, que nos dice, o sin modificación, que una sociedad extranjera que no haya cumplido esta inscripción, atención que inscripción no para constitución, sino inscripción conforme a este artículo 354. Existe, especialmente si se tiene en cuenta que esa sociedad se encuentra reconocida con su personalidad jurídica en el país en el cual se llenaron los requisitos de forma y de fondo para la constitución de ese tipo de sociedades. Esta sentencia del 65 deja claro, y si lo amalgamamos hoy en día, lo traemos al 2024, nos deja claro el efecto declarativo de la actuación ante el registro mercantil. ¿Qué quiere decir efecto declarativo? Que la sociedad ya es constitutivo, la sociedad nace desde que le escriban el registro mercantil venezolano. No, aquí ya esta sociedad es extranjera, ya viene constituida desde afuera. Lo que yo declaro es su existencia para todos los acreedores que esa compañía pueda tener aquí en Venezuela, para todos los terceros que busquen contratar con ella o hayan contratado con ella. ¿Ok? Finalmente, a manera de cierre, así de este juego de realidades y ficción que nos crea el derecho. Es difícil a veces traernos a la práctica las disposiciones, todo suena maravilloso cuando leemos la ley, cuando la escuchamos de personas que conocen tanto la materia, como el doctor Eugenio Hernández Bretón, como la doctora Claudia, como el doctor Briceño, pues uno dice, esto parece fácil, pero la práctica registral venezolana, justo en el tema que me ha tocado atender a mí, no está tan clara. La institución del registro mercantil parece desconocer o estar ajena
al tenor de la doctrina, a los principios propios registrales, a las propias normas. Acuérdense que el registro es una oficina administrativa donde se llevan asuntos de derecho privado, asuntos de los particulares. La administración tiene unos principios y tiene unas normas que les son hoy en día los principios de simplificación de trámites, por ejemplo, la ley que está en vigente. Entonces parece estar ajena a esos principios registrales que se configuran dentro de los propios principios de la administración pública. Lo más delicado de esto es que esta ajenidad o este cerrar los ojos cierra el juego, y por eso les puse ahí la cochina del dominó, cierra el juego porque vulnera derechos de los ciudadanos que asistimos con solicitudes todos los días a estas oficinas públicas y creyendo conocer el derecho, y pues se nos plantea un derecho de taquilla de funcionario muy peligroso para la seguridad jurídica en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, al CEDCA, a Sovedem, a la maestría. Mm, Quedo ok, muchas a gracias, doctor. su disposición si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Nayibe. Bueno, en aras del tiempo vamos rápidamente a una breve sesión de preguntas. Por acá estoy viendo en el chat una pregunta de Wilmary López que dice, ¿considera usted que hablar de vieja y nueva lex mercatoria es correcto? ¿Se necesitan implementar nuevos cambios a esta? Creo que esta pregunta va dirigida al doctor Briceño. Gracias, Wilmary, por tu pregunta. Bueno, creo que más que estar correcto hablar de vieja o nueva leche mercatoria es una forma un poco didáctica de separar ambos fenómenos. Un fenómeno de origen más que todo medieval que vino decayendo con el surgimiento de la moderna noción de Estado, y un fenómeno que se ha presentado más desde la mitad del siglo pasado, que ha sido impulsado sobre todo por el tema de la globalización. Pero creo que en el interín nunca dejó de haber ni comercio internacional, ni usos y costumbres del comercio internacional. Entonces, bueno, tal vez puede ser discutible por ese lado. En cuanto a mejoras que pueda tener este cuerpo, es también un poco complicado por la diversidad de fuentes del que se compone. Tal vez lo deseable, sobre todo desde el punto de vista de los mecanismos de resolución de controversias, es que haya más certeza en cuanto a su contenido. Pero bueno, creo que todo procedimiento o proceso consuetudinario, bueno, tiene ese problema. Muchas gracias, doctor Briceño. Voy a leer otras preguntas de César Montes. Sobre los títulos valores, las sociedades en comandita por acciones podrían comerciarlos en las bolsas venezolanas. Y una segunda pregunta también de César. Sobre la liquidación de sucursales de sociedades extranjeras protocolizadas ante un registro mercantil venezolano, ¿basta con presentar y registrar acá en Venezuela la disolución acordada por los accionistas en la jurisdicción originaria? Estas preguntas dirigidas a la doctora Nayibe. Le repito la pregunta. Sobre los títulos valores, las sociedades en A ver, comandita. Ajá. sí, ya la estoy viendo, sí, ya la Ujú. estoy viendo en el chat, Henry. A ver, bueno, sobre los títulos valores, las sociedades en comandita por acciones podrían comercializarlo. No. De las acciones de la sociedad anónima que tiene perdón, de la sociedad en comandita por acciones, que son los que tienen los socios comanditarios. Creo que no, en verdad me escapa porque yo en la práctica, le voy a ser sincero, César, yo en la práctica he visto pocas
de estas sociedades en comanditas por acciones constituidas y trabajando aquí en Venezuela. De hecho, las que he visto, que las reseñé en unos artículos, habían sido constituidas era por un tema sucesoral y por un tema de separación de patrimonios. Entonces, nunca he visto que hagan ningún tipo de otra actividad. Y en cuanto a la liquidación, ahí hay un tema interesante, porque incluso en materia de liquidación en Venezuela, la liquidación, antes de la liquidación hay que establecer la disolución de la compañía. En una acta de asamblea, puede ser la misma, en la misma acta, pero hay un proceso antes de la liquidación que el Código de Comercio sí lo separa, que es la disolución y liquidación de la sociedad. Entonces, esas actas de asamblea, primero habría que partir por ahí, por acordar la disolución y evidentemente si es una sociedad extranjera, no sé si me están escuchando porque veo inestable. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, le estamos escuchando. Perfecto, gracias. Las sociedades extranjeras, pues nada, primero hay que resolver la disolución y eso es un acta. Si vas a disolver la compañía de afuera, pues evidentemente habría que, los negocios habría que registrarla, si se pasó aquí a Venezuela, habría que registrar el acta que acuerda la disolución, el acta que acuerda la liquidación para que tenga efectos. Pero eso se hace, o sea, son como pasos, la liquidación no es automática y eso es bien importante tenerlo claro. El Código de Comercio nos dice nombras liquidadores, le das las facultades al liquidador, etcétera, y el liquidador se va encargando de a poco ir haciendo los trámites en donde tenga representación, sea sucursales o sean estas otras que han sido inscritas en países extranjeros. Ok, muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta, Sara Iquerales. Ella dice, en virtud del anuncio del Gobierno Nacional de fomentar o incentivar las exportaciones, tomando en cuenta que estas transacciones se rigen por un contrato de compra-venta internacional, en el cual se incluyen los términos de comercio internacional incoterms, algunos de los cuales incluyen el seguro, cómo se soluciona la obligación del exportador o vendedor de adquirir el seguro, tomador, teniendo como asegurado al comprador, importador, considerando la limitación territorial de las empresas de seguros venezolanas. No podría asegurar la travesía marítima. Quedaría limitado el trámite a compañías de seguros constituidas en el extranjero con sucursal en el país. Esto porque el interés del gobierno es percibir tasas, contribuciones, sanciones que surjan como obligación de las compañías. Yo le diría ahí considerar que en los Incoterms, cuando se eligen, sobre todo en los que el seguro es obligatorio, ellos utilizan cláusulas del Instituto Cargo y eso supone que la empresa aseguradora sea una empresa con capacidad para asegurar la travesía internacional de la mercadería, con lo cual habría una limitante allí para que sea una empresa de seguros venezolana si no puede, digamos, actuar con carácter extraterritorial por las limitaciones que puedan establecerse en un momento determinado. Pero entonces eso también, eso cae dentro del ámbito de la voluntad de las partes y dentro de ese mismo ámbito, si eligen un Incoterm para regular la relación y el tema de transmisión de riesgos y reparto de costos de transporte de las mercaderías y demás. Ok, muchas gracias. Y bueno, en aras del tiempo voy a leer esta última intervención, dice, de Jorge Luis Marín. La exposición de motivo tiene carácter vinculante para soportar la derogatoria de normas que coliden. Profesor Eugenio Hernández. Creo que la exposición, o sea, cuando la presentación mía señalé que no tiene carácter vinculante, o sea, y la jurisprudencia, incluso para la propia Constitución, la exposición de motivos del proyecto de Constitución, porque aquí se trata de exposición de motivos de proyecto de ley, proyecto de Constitución, no tiene efecto vinculante, lo que realmente es un elemento muy importante para transmitir también lo que pudo haber sido la intención de esa figura abstracta que llamamos legislador. Es decir, sirve para ilustrar, es un elemento más para ilustrar, pero no es el determinante. Pero sí, por supuesto, muestra mucho lo que fue el propósito, la intención al establecer determinadas normas o regulaciones contenidas en un proyecto normativo, digamos así.
Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Creo que con esto podemos dar por finalizada la jornada. Esta jornada que se realizó en conjunto por la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias a los 4 ponentes del día de hoy, el doctor Eugenio Hernández Bretón, José Briceño Laborí, Claudia Amadí Martínez y Nayib Chacón. Fue un placer contar con sus provechosos conocimientos. Les recordamos que para recibir el certificado de participación debieron haber completado el formulario que fue circulado durante toda la jornada a través del chat de Zoom y los mismos serán entregados dentro de los 20 días hábiles siguientes al día de hoy. En nombre de SOVEDEM quisiera agradecer a todos por su asistencia y a los ponentes nuevamente. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Henry, gracias, Edka, y gracias a todos.